Como vengo de Santo Domingo, República Dominicana, y ya he escrito 4 libros de cuentos similares a este, y he escrito guiones de película, ya gracias al creador, ya en una película, un guión de mi autoría, ya fue llevado al cine. Se llama La Sibia, de los mismos productores de la película Andrea, la primera película de terror de República Dominicana. También tuve, muchas gracias, la oportunidad de participar en la película, en la producción de la película Andrea, y luego el guión se me dio a mí de la siguiente película, y seguimos trabajando. Entonces, no es un secreto la valía en la literatura para el mundo del profesor Juan Bosch, un dominicano que enaltece, ilustre, con unos cuentos tan traídos de la esencia misma, más que del ser humano, de ese ser humano que necesita ser evidenciado, porque los seres humanos todos necesitamos que tener esa razón de existir, pero los que no tenemos nada somos todavía más privilegiados. Con un escritor toma sus sentimientos y nos plasma de una forma eterna en un libro. La idea mía de este, que es el tercer libro, el cuarto anda por ahí también, y el primero y el segundo, este tercer libro fue una rapsodia de los cuentos del profesor Juan Bosch. Yo tomé la idea y decía, el profesor Juan Bosch escribe de una forma tan bonita, y los cuentos, como todos saben, el género literario, el cuento, mis cuentos son cortos, y el cuento tiene que ser tan preciso y conciso. Yo decía, pero el profesor Juan Bosch puede dibujar un escenario, puede detallarlo, puede dibujar un ser humano, y uno se queda con el hambre de conocer más de ese ser humano que él describe. Entonces, mi idea fue una rapsodia de los cuentos de Juan Bosch. Eso consiste en que hay cuentos del profesor Juan Bosch que antes, o sea, cuando terminan esos cuentos, usted lee los cuentos de él, terminan. Entonces yo tomo ese cuento ahí mismo y lo sigo. Y en otras situaciones, yo comienzo el cuento antes que el profesor Juan Bosch. Y cuando mi cuento termina, entonces comienza el del profesor Juan Bosch. Es una forma de concatenar el presente y el futuro en la literatura. Me tomé ese riesgo porque no es fácil tomar el hilo de una cometa tan fuerte como lo es la narrativa del profesor Juan Bosch. Aquí tengo 10 cuentos. No tengo libros para la venta ahora, pero ya en mi presentación, con mi nombre y ya evidenciándose uno, y en una comunidad tan amplia como esta, necesitamos presentarnos. Ya estaremos diciéndoles dónde lo pueden conseguir. Yo les voy a leer, a ver si tengo problema para elegir cuál voy a leer, porque como los hijos, los cuentos. Entonces a veces yo mejor abro la página, pero parece que me estoy haciendo trampa yo mismo, porque la he abierto siempre en este cuento. Ahí lo tiene, ahí. Como la madre dice, no lo amo todito, pero Sí. tienen uno más. Ese cuento, Medio Pecado, es del cuento del profesor Juan Bosch. Es bonito, y no es porque sea autoría de nosotros, pero es bonito para el que le gusta la literatura encontrar un cuento que se acabó y poder leerlo, o leer antes del cuento. Ese cuento, Medio Pecado, es del cuento En un bohío. Ahí lo dice todo, ya cuando podamos adquirir el libro. Les voy a leer el cuento, es corto, para no cansarlo, y le ponen la atención requerida. Dice así: los sentimientos se encontraban en una lucha campal. La alegría de recibir de nuevo a su esposo esa mañana se ennegrecía con el miedo de que éste se enterara de que en su estadía en la cárcel un hombre había penetrado en la casa. Ella había decidido borrar esto de su memoria y pagarlo en base a las oraciones de cada día, pero le atormentaba que la niña lo tuviera presente. Aunque no estaba segura de que su hija intuyera la realidad de aquel episodio, le preocupaba que desde ese momento ella se había tornado triste. ¿Qué hacer? ¿Pedirle su discreción sin saber si era necesario, o tomarse el riesgo de perder a su marido y hasta su propia vida? Mordida en el vientre por la serpiente de su conciencia, meditaba en que aunque nunca había estado con otro hombre y su carne se había mantenido casta, llevaba encima medio pecado al reconocer que su pensamiento y su yo interior
habían aprobado el adulterio en aquella mañana. Necesitaba dinero para sus 3 hijos y el hombre que llegó a caballo le daría medio peso por un ratito. Ya lo tenía decidido, pero el acto no se materializó por la llegada oportuna o inoportuna de su hija. Solo ella sabía que no entregó su cuerpo, pero la niña desde afuera pudo suponer otra cosa y esto acentuaba grandemente la confusión. Habría llorado la niña porque en el río se le cayó el arroz y solo había alcanzado el puñito que llevó consigo, o tomó esto como excusa para llorar la traición a su encarcelado padre, se preguntaba. Más de 1000 preguntas se dieron cita ante aquella situación y cada una traía consigo una cuota de sufrimientos que se acentuaban esa mañana a medida que llegaba la hora calculada. Viene llegando aquí a eso del mediodía, aseguró un viejo desmontándose de su caballo. Aseguró un viejo desmontándose de su caballo al referir y de su caballo. Los 2 varoncitos se apostaron debajo de la mata de roble donde empezaba la cuesta para gozar del privilegio de vociferar en el momento en que la máquina dejara a su papá en la distante carretera. La hembra, con el ensayo indeliberado de emociones guardadas para su adultez, soplaba el fogón para que estuviera encendido en el momento en que llegara su papá. La mujer, en vez del alborozo que debía experimentar ante aquella ocasión, daba la impresión de que esperaba un muerto traído de la guerra y no a un compañero que por fin recobraba su libertad. Era obvio que con su regreso la situación se tornaría más llevadera, pues, aunque poseían poca tierra, la fertilidad de su negrura era capaz de fecundar migajas de pan, pero al parecer esta realidad no poseía la contundencia necesaria para que se sobrepusiera a sus temores, que se hacían más presentes al paso de cada minuto. El anuncio se escuchó en la voz estentórea de los ávidos niños que parecían pájaros hambrientos sentados en las ramas del viejo roble. Los amigos que esperaban en la casa corrieron hasta el árbol desde donde divisaron en lontananza la figura chapurreada de Teo y la premura pueril de los muchachos corriendo al anhelado encuentro paterno. Si la mañana aquella no hubiese aparecido el desgraciado jinete con el medio peso, es muy probable que la esposa estuviera en este momento corriendo con los niños en dirección a su amado. Mas sus fuerzas solo le dieron para unirse al grupo en espera al pie de la pendiente. Después del recibimiento digno a un hombre que probó su legítima defensa en torno al suceso que lo encarceló, llegó el momento familiar. Ahí mismo comenzaba a cernirse la tensión. Por lo regular, después de regresar el cabeza de familia, un resumen se hacía imprescindible y esta vez no solo los muchachos le temían al rendimiento de cuentas. La comida no había sido preparada para que él mismo eligiera lo que deseaba y aunque deliraba por los caldos, Teo eligió arroz con habichuelas rojas de unas que habían crecido silvestres en el patio de la casa. Les regaló algunas monedas a los varoncitos que salieron veloces hacia el colmado y puso otras encima de la mesa para la hembrita que terminaba de limpiar el arroz. Se quedó en silencio mirando el dinero que le quedaba entre las manos y respiró profundo antes de dejar escuchar esa voz cargada de hombría para lo cual no había mejor acústica que el rancho de tabla. Las mujeres no sirven, carajo, dijo evidentemente contrariado. La mujer se estremeció y un sudor copioso se alojó en su frente. Teo la miró y ella sintió derretir sus vísceras. Yo te mandé medio peso con un compañero que estuvo conmigo en la cárcel, continuó con dureza. Temblorosa y con los ojos al piso, la mujer se derrumbaba. Había temido de su hija, pero al parecer el mismo sujeto se encargó de delatarla. Por eso es que cuando un hombre mata a una mujer, primero hay que averiguar por qué lo hizo. Las palabras de su esposo superaban colosalmente el dolor que experimentan las mujeres al parir. Ella pensó en su último parto, lo mala que estuvo. Debí morir aquel día y no vivir para sufrir esto, reflexionó para sí. Ese hombre me contó algo penoso. Teo hablaba meditamundo. Se puso de pies. La mujer pensó en huir, pero los pies se les negaron. Teo buscó algo en el bolsillo y puso una moneda en las manos de ella. Ella bajó la mirada y ni siquiera sintió el peso del metal. Mira el medio peso aquí. Me dijo que con ese dinero no compró una mujer porque él no quiso. La moneda se ahogaba en el sudor de las manos de la mujer. Tenía los dedos encrespados y un velo de polvo pareció opacarle la piel. Intentó hablar para pedirle perdón, pero Teo la interrumpió. Él no encontró la dirección que le di, pero ya eso no importa. Teo caminó a la habitación.
La niña vertía el arroz en el caldero y miraba a su madre. Coincidencialmente, solo le quedaba un poquito del cereal húmedo en las manos. La madre, en evidente contrición, recordó la odiosa escena y, sintiéndose avergonzada, evadió la mirada de su hija. Ese es el cuento Medio Pecado, y es el cuento que precede, sí, es el cuento después del cuento En el Bohío del profesor Juan Bosch. Un cuento como este y otros, aquí tengo 10 cuentos, lo pueden conseguir, y de seguro que nos vamos a seguir comunicando para seguir compartiendo y seguir ensanchándonos, ya que este arte de la escritura necesita de ese aliento de todos nosotros como compañeros, y más todos que somos de otros países, y mucho más. Se da mucho en los países nuestros, en Santo Domingo, que uno se le hace tan difícil congregarse a veces por los aires de la competencia, por las vanidades, por las cosas, pero ya después que uno llega y sale de su suelo, se da cuenta cuán agradable es compartir y congregarse. De mi parte, gracias. Mi nombre es José Gabriel. Para los que me dijeron Manuel, no me ofenda lo de Manuel, pero soy José Gabriel. Así que buenas tardes y estaremos por acá.